Así que si me acompañáis, quisiera que buscarais conmigo en el libro de Jonás, en el capítulo 2. ¿Vosotros sois a una iglesia que viene al culto con la Biblia de papel? ¿Algunos la traen? Déjame verla porque me hace ilusión. ¿Sí? Es que esto va cada vez a menos, ¿eh? También trae móvil alguno, ¿verdad? Sí, ya no lo enseñan, pero sí, pero lo tienen. Bueno, pues en móvil, en pantalla o en papel, en el formato que traigáis, o si lo sabes de memoria, pues busca el libro de Jonás. Y voy a reflexionar en el segundo capítulo de este libro de Jonás. Como evangélico que soy, como bautista, no soy devoto de ningún santo, creo que vosotros tampoco. Y además no lo soy por una razón obvia y por una razón bíblica, y es porque los santos los tengo delante. Como os decía, no soy devoto de ningún santo por teología, por convicción teológica y bíblica, pero también porque la Biblia dice y enseña que los santos los tengo delante. Sabéis que el apóstol Pablo, cuando escribe las cartas, habitualmente les dice a los creyentes, a los santos que están en tal ciudad. Así que en esta mañana yo me estoy dirigiendo también a un grupo de santos y de santas, que es como la Biblia os considera y como el Señor nos dice que nos ve. Sorprendentemente sin merecerlo, pero así nos ve. Pero sin embargo, dejadme que haga un inciso, una pequeña introducción en base a santos, que veréis que voy a terminar muy rápidamente. Y es que quería hablaros esta mañana de una santa, de una joven que en el siglo III tuvo una cierta importancia por su testimonio. Era una joven adolescente que se convirtió, que aceptó a Jesús, y una vez ya convertida decidió seguir a Jesús para siempre, como hemos hecho nosotros también en nuestra vida en algún momento, pero su padre no era creyente, su padre era pagano. Y además de ser pagano, le había preparado un matrimonio forzado, un matrimonio de conveniencia. Le preparó y le presentó que iba a ser su futuro marido, y ella le dijo a su padre que con ese hombre jamás me casaré. ¿Por qué no te vas a casar con él? Porque es un pagano como tú. Y como es pagano y la Biblia me lo muestra, yo no me voy a unir en un error matrimonial con un hombre que no es de Dios. Así que el padre se molestó muchísimo, el padre de esta joven adolescente, y le dijo que debía casarse con él, y ella dijo que no quería, y sorprendentemente os voy a explicar una historia que para los padres os va a impresionar mucho, porque nunca lo cometeríais, pero este padre decidió torturar a su hija, porque verbalmente no podía conseguir convencerla, y decidió torturarla. Con la tortura no consiguió hacerle cambiar, su fe se mantuvo firme, y dijo que no cambiaba de opinión. El padre la llevó a una torre, la encerró y la amenazó, después de las torturas, la amenazó de ser asesinada, de ser ejecutada. Y ella dijo que tampoco con eso iba a cambiar de actitud. De hecho, el hombre se dio por perdido, se dio por anulado y la llevó al patíbulo. Y hasta aquí la historia, y a partir de ahora probablemente la leyenda, porque en estos temas se mezclan muchas veces historias con leyendas. Y en el momento de su ejecución, solo porque no obedecía a su padre y porque no quería casarse con un hombre preparado para ella, esta joven, en el momento de fallecer, murió decapitada, es decir, murió con el cuello cortado. Dice la historia, quizás la leyenda, que en ese mismo momento, en el momento en que ella fallecía y el padre estaba presente en el patíbulo viendo esa ejecución, que solo de pensarlo y ser padre nos debería hacer temblar, dice el texto de la historia que en ese momento un rayo fulminó al padre, que acababa de hacer matar a su hija cristiana. No sé si sabíais la historia, pero esta joven se llamaba Bárbara, es decir, Santa Bárbara. Y hoy Santa Bárbara es la patrona de la artillería, la patrona de los bomberos, la patrona de todo lo que tiene que ver con fuego o truenos. Y de hecho hay un refrán castellano muy antiguo y muy castizo que uno dice, se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Porque el trueno, el rayo, el relámpago hizo justicia a favor de ella. ¿Entendéis la historia? Ella muere decapitada, muere mártir, de hecho de ahí viene que se la considere por la Iglesia Católica como santa, pero la justicia vino del cielo, la defensa vino del cielo en formato de rayo que fulminó, si es cierto o no, no lo sé, pero fulminó a su padre, al padre que la llevó a la ejecución. Es decir,
que nuestra historia, a donde voy a llegaros hoy, es que clamamos al cielo o clamamos a una Santa Bárbara o clamamos a nuestro Dios cuando hay problemas, cuando las circunstancias son difíciles. Hoy quiero hablaros de Jonás, no quiero hablaros de Bárbara ni de su santidad, sino de Jonás. Jonás, para los que habéis ido de niños a la escuela dominical, probablemente habréis leído su historia docenas de veces. Sabéis que era un profeta que fue llamado a predicar y a advertir a la ciudad de Nínive, ¿sabéis? Nínive, la capital de Asiria, el país conquistador de Israel, que lo había aniquilado, que había llevado a la población al exilio. Esa ciudad existió de verdad, la historia de Jonás es historia verdadera. De hecho, Jesús en los evangelios la valida, la convalida, la reafirma, por lo tanto sabemos que Jonás es una historia real y la historia también de Nínive también es una historia real. De hecho, si tú vas a Google, verás en Mosul, en Irak, los restos de Nínive. Es decir, Irak es el territorio actual, la ciudad de Mosul, una gran ciudad llena de piedras, llena de restos arqueológicos, eso es lo que queda de los restos de la ciudad floreciente, una historia muy bonita, muy romántica, la historia de Nínive, que duró muy poco, duró solamente un siglo, pero que floreció rápidamente. Y en esta ciudad, o a esa ciudad, es donde debía ir un profeta de Dios llamado Jonás, que seguramente conocéis o lo reconoceréis o lo recordaréis como un profeta rebelde o como un profeta desobediente, porque Jonás, ante el llamamiento de Dios en el capítulo 1 del libro de Jonás, decide no obedecer, decide ir a la dirección contraria, decide no ir a Asiria, no ir a Nínive, porque no quiere ni desea que los ninivitas, los asirios, se puedan salvar. Este es su argumento. Os puede chocar mucho y os puede incluso ofender, pero el argumento de este profeta de Dios es que no quiere obedecer a Dios para que otros se conviertan siendo pueblo externo, siendo gentiles, y en este caso gentiles destructores de su país. No quiere que los asirios se salven. Así que nuestro buen Jonás toma un barco en dirección contraria. Si Dios le pide que vaya hacia el este, Jonás toma un barco en dirección totalmente hacia el oeste. De hecho, se dirige hacia Tarsis, lo cual históricamente es hoy la ciudad de Cádiz. Por lo tanto, desobediente sí, pero tonto no era, porque se dirigía a la Costa del Sol, donde todos los europeos quieren pasar sus vacaciones. Así que rebelde sí, pero tonto no. Y se dirige hacia Tarsis, hacia Cádiz, para allí huir de la voluntad de Dios, nada más y nada menos, como si en Cádiz allí la voluntad de Dios no estuviera. Lo cierto es que nos cuenta el capítulo 1, que lo podéis leer rápidamente en casa, que una tormenta terrible cae sobre el barco y en pleno Mediterráneo los marineros tienen temor de hundirse, tienen temor de que todo va a acabar mal, y él les dice, les comunica que todo lo que está pasando es por su culpa, que todo lo que está sucediendo es porque él, que es un profeta de Dios, está desobedeciendo a Dios. Y la solución para que el mar se calme, para que sus vidas se mantengan, para que no haya tragedia, es que le tiren al mar. Ya os podéis imaginar la respuesta de los marineros. Pues encantados de la vida, toman a Jonás y lo tiran al mar. Y sí, ciertamente llega la calma, el mar se aquieta y nuestro amigo, nuestro portavoz de Dios, nuestro profeta, nos lo encontramos en plena agua del Mediterráneo, donde nos dice el versículo final del capítulo 1 que Jehová tenía una solución para él, tenía una respuesta preparada para él en formato de un gran pez que le iba a tragar. Si la historia ya hasta aquí es bastante insólita, un profeta rebelde no es habitual en la historia bíblica, es probablemente uno de los pocos que podemos encontrar. Si esta historia ya es sorprendente, si ya es insólita que el mar se pueda aquietar y que pueda, por el lanzar a Jonás al agua, el mar tranquilizarse, no me negaréis que hasta aquí la historia ya tiene tintes bastante insólitos. Ahora ya rozamos lo más de lo insólito, y es que hay un pez que el Señor ha preparado para que se trague y salve la vida de Jonás. Y ahí nos dice que estuvo Jonás, versículo 17, en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Si has ido a la escuela dominical en esta iglesia o en alguna otra, o de niño te han explicado la historia de Jonás, te habrán dicho qué era exactamente el gran pez. Tienes que saberlo. La historia bíblica dice que era un gran pez, pero nosotros hemos decidido que era una ballena. No busques la historia bíblica si lo dice o no, porque no lo dice.
Pero nos gustan las ballenas. Es un animal amistoso y sobre todo un animal grande, porque hay que tragar a un ser humano entero. La historia no nos dice nada de una ballena, más bien probablemente los judíos pensarían en esta historia de un animal marino que llamaban el leviatán, un animal extraño, un animal mitológico, que no sabían muy poco de él, pero que decían que había un animal extraño en el fondo del mar. Y probablemente este animal es el que creen que podía haber tragado a Jonás. En nuestra cultura biológica actual quizás podía haber sido un animal como un delfín, como un gran tiburón, como probablemente también una ballena, no lo sabemos. Pero esta historia, ahí ya entramos en una especulación, no lo sabemos de ninguna manera. Lo cierto es que ahí sí que empieza el capítulo 2, en ese contexto Jonás está encerrado en el vientre de una ballena. Y mirad el capítulo 2, lo que Jonás en ese momento y en ese contexto, que es importantísimo, empieza a hacer. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi vida desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El texto es sorprendente y también es sorprendente el contexto en el que Jonás invoca a Dios en esta oración. Una oración que nos va a mostrar rápidamente, os voy a compartir con vosotros 4 ideas, 4 sugerencias que surgen fácilmente de esta oración modelo. Permitidme que lo diga así, porque sabéis que la oración modelo es la de Jesús cuando pronuncia el Padre Nuestro, pero esta podría ser una oración modelo en el Antiguo Testamento, o una de las oraciones modelo para tiempos difíciles, al menos para tiempos complejos como el de Jonás. Recordad el contexto, porque no debemos separarnos en ningún momento de dónde y en qué momento está haciendo o qué está haciendo Jonás en ese momento. La primera enseñanza de Jonás es negativa, es un antimodelo. Como todo lo que ha hecho hasta ahora. Lo que ha hecho hasta ahora es desobedecer, ser rebelde, ir a la contra de la voluntad de Dios. Todo lo que ha hecho Jonás nos estimula a no copiarle. Y en esta oración también lo vemos enseguida que Jonás no ora en todo momento. En ningún momento, si veis el capítulo anterior, veréis que no ha orado, ni para tomar decisiones, ni para tomar el barco a Tarsis, ni para rechazar el proyecto de Nínive. Es decir, en sus decisiones no ora. Por lo tanto, moralmente no es un gran modelo. Y ni tampoco ora en todo momento. ¿Por qué digo en todo momento? Porque si fuera un autor del Nuevo Testamento, que no lo es, y por eso también tenemos que tener cierta misericordia, en el Nuevo Testamento podéis leer a Pablo, cuando Pablo les dice a los tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 5, 3 cosas que seguramente conoceréis de memoria. Pablo les dice a los tesalonicenses: estad siempre gozosos. Esto ya no lo puedo ver en ninguna iglesia, porque cada vez que voy a una iglesia no sé si alguien está contento. Porque como voy a un congreso de cirujanos, no puedo saber quién está contento y quién no. Pero yo debajo de las máscaras quiero entender y pensar y creer que tenéis una felicidad en el Señor. Y tenéis un gozo de la salvación. ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses: estad siempre gozosos. Ese siempre es permanente, sean cuáles sean las circunstancias. La segunda enseñanza de Pablo en este capítulo 5 de Tesalonicenses es: orad sin cesar. Muy bien. Y la tercera es: dad gracias en todo. Muy bien. Algunos se lo saben de memoria. O sea, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Jonás no había leído nunca a Pablo. Nunca. No lo conoció. No conoció a Jesús. Y por tanto tampoco había leído esta teología suya. Y por tanto Jonás no ora en todo momento. Ora
cuando lo necesita. Luego veremos si Jonás es el único que lo hace. Jonás ora, fijaos, cuando se ve rechazado por Dios. En el versículo 4 lo podéis leer. Desechado soy de delante de tus ojos. Cuando se ve rechazado por Dios. Cuando ve, en el versículo 7, su alma perdida, desfallecida. Cuando ve su muerte segura. Mira el versículo 5. Las aguas me rodearon, el abismo me rodeó, el alga se enredó. Es decir, está completamente convencido de su muerte, que va a suceder o ya está a punto de suceder inminentemente. Jonás está al límite, al menos al límite de su vida física, no de su vida espiritual, lo cual es muy interesante. Pero sí está al límite de su vida física, está en soledad, está en el vientre de un animal, si queréis en una ballena no me importa, pero sea lo que sea el animal, está en sus intestinos, está en un lugar oscuro, sin electricidad, sin agua corriente, sin aire acondicionado, sin bancos, ni sillas. No sé si lo podéis imaginar, porque hay que esforzarse. La escena es bastante insólita, pero imagínate dentro de la barriga de un animal. Pues es un lugar bastante, bueno, dejémoslo, bastante poco atractivo. Ahí se encuentra Jonás. Y en ese límite de su existencia se pone a orar ahí. Pero fijaos que no ora en todo momento. No ora en el capítulo 1 y de hecho a donde ha llegado especialmente por no haberse puesto a orar antes. Pero antes de condenarle, antes de juzgarle, antes de prejuzgarle, que es fácil que lo hagamos porque es un profeta que tiene equivocaciones evidentes, déjame que os muestre algunas de sus actitudes que no son tan negativas y que a lo mejor sorprendentemente podemos aprender algo de Jonás. Podemos sacar enseñanzas para nuestra perspectiva espiritual de cada día y a lo mejor copiarle en algunos datos o en algunos detalles sería muy útil para nuestra vida. Segunda enseñanza, después de que no ora en todo momento. La segunda es que sí ora, ahora entramos en positivo, sí ora reconociendo la soberanía de Dios. Fíjate, porque Jonás empieza a orar, empieza a dirigirse a Dios, reconociendo que el Señor está detrás de todo lo que le ha acontecido. Versículo 3. Me echaste, eres tú, me echaste a lo profundo. Está reconociendo que todo lo que le ha sucedido, por desgracia que sea, Dios es conocedor de ello. Dios está al control, al conocimiento de las circunstancias lamentables, malolientes, oscuras y feas que le ha tocado vivir en esos 3 días en esa barriga de ese animal. Versículo 6. Tú, ese es directo, tú sacaste mi vida de la sepultura. Eres responsable de que yo esté hoy vivo. Yo no sé cómo oras tú en tu vida personal, en tu devocional matutino, pero yo lo primero que hago, y más este año, cuando me levanto, es que le doy gracias a Dios por estar vivo. ¿Por qué tenías que estar vivo tú esta mañana? Por ninguna razón. No tienes nada que lo demuestre. ¿Por tu juventud? No, también se muere la gente joven. ¿Por qué has ido por la acera? No, también atropellan a gente en la acera. Hay 1000 razones por las cuales podías hoy no estar vivo, pero estás vivo, estás aquí. Dios te ha dado hoy un nuevo hálito de vida, un nuevo día de existencia, y especialmente en este año de pandemia, pues es más que motivo suficiente para cada mañana, decirle al Señor, gracias por este nuevo día de vida. Y eres tú el responsable de ello. Eres tú el responsable. Eres tú, en tu soberanía, el que me hace estar vivo hoy. No sé mañana, por cierto, ni tampoco tú sabes si mañana lunes estarás vivo, pero hoy domingo sí lo estás. Hoy has podido venir a la iglesia y por lo menos hoy puedes estar escuchando la palabra y agradecerle al Señor que estés entre su pueblo. Fíjate en el versículo 9 con el que casi termina el capítulo. Dice, la salvación es de Dios, es de Jehová. Todo el capítulo, al menos en 3 ocasiones, reconoce en esta oración modelo Jonás la soberanía de Dios. Es muy interesante. Para ser un hombre tan negado, tan rebelde, tan desobediente en el capítulo anterior, el capítulo 2 ha hecho un cambio espiritual. Quizás la ballena le ha hecho cambiar, quizás el saltar del barco le ha hecho pensar, no lo sé, pero ha habido un chip cambiado, ha habido un cambio de rutina espiritual que evidentemente estamos viendo en este capítulo 2.
Tercera enseñanza. Jonás ora con fe y arrepentimiento. Y lo podéis ver en el versículo 2. Mi voz oíste. Jonás ora creyendo que Dios le escucha. Jonás ora, no sé si tú también lo haces, creyendo que Dios es real. Ora a Dios creyendo que está incluso en la ballena, en la barriga de ese animal, en esos intestinos llenos de restos de alimentos. Ahí también él cree que Dios le puede escuchar, que Dios puede estar ahí cerca de él. Y hay una parte de esta enseñanza en el versículo 4 que me impacta mucho, y es que el profeta dice con verdadera fe, con una fe abrumadora para mí, que a pesar de todo lo que está viviendo va a ver el templo de Dios, en el versículo 4. Dice, veré tu santo templo. No sé qué tendría Jonás en la mente, porque está en el fondo de la barriga de un animal, rescatado de puro milagro, y hace unos minutos o hace unas horas o el día anterior a punto de morir en un naufragio. ¿Qué le hace pensar a Jonás que va a poder ver un templo? ¿Qué o quién le ha dicho que va a salir con seguridad vivo del vientre de ese animal? Nadie lo ha dicho, aún no lo hemos leído. Dios le va a vomitar, lo dice el versículo final, pero aún no lo ha hecho. Pero en cambio Jonás dice, veré tu santo templo. Yo no sé si se refiere al templo de Salomón, al templo arquitectónico, la joya de la corona judía, la joya de la fe hebrea, el centro de peregrinación de todo judío en Jerusalén. No sé si se refiere a ese edificio o se está refiriendo a un templo espiritual futuro, eterno, más allá de esta vida. No lo sé, pero si se habla o se refiere al edificio arquitectónico del templo de Jerusalén, como si se refiere a ese templo, a esa casa que dice el Nuevo Testamento que el Señor ha preparado para nosotros, sea como sea, para esta vida o para la vida futura, esto es una oración de fe, rotunda e impactante. Dice, veré tu santo templo. ¿Cuándo lo verás, Jonás? Si estás en la oscuridad de una barriga, de un intestino de un animal. Yo no lo entiendo, pero reconozco que ahí nuestro profeta es un hombre de fe y un hombre de arrepentimiento. Y la última enseñanza es la más obvia, que seguramente la habéis pensado vosotros en el primer momento, y es que Jonás ora en cualquier lugar, o al menos puede orar en cualquier lugar. Si Jonás oró, y lo estáis viendo, lo estáis leyendo ahora mismo, en el vientre de un animal, en el vientre de un pez, de un animal marino, espero que en ningún momento tengas nunca que encontrarte haciendo algo como él. Y imagino que nunca lo has vivido, imagino que nunca has estado en el vientre de ningún animal, ni siquiera terrestre. Seguro que nadie te ha engullido nunca, seguro. Pero él sí. Jonás lo está viviendo. Y Jonás, como he dicho al principio, es un libro histórico, un libro realmente escrito de historias reales. Jonás habla con Dios desde la barriga de un animal. Y eso que el judío, como seguramente imagináis y sabéis, no es por cultura, por raza, por etnia, no es un pueblo demasiado amigo del mar. El judío más bien es un pueblo de tierra adentro, de desiertos, de piedras, de montañas, y sus templos se construyen en tierra firme, no construyen sus templos en la playa. De hecho, Jesús utiliza parábolas cuando habla de construir en la arena o de construir en la roca. El judío es mucho más amigo de las piedras. Pero aunque no es amigo del mar y mucho menos de tormentas marinas, si recuerdas el Nuevo Testamento, si recuerdas los Evangelios, verás que las pocas tormentas marinas que el judío del Evangelio vive son tormentas en un lago, son tormentas en un pequeño lago, en el mar de Galilea. Y son tormentas pequeñas, pero les da miedo y creen que van a morir y creen que van a ahogarse y le piden a Jesús que se despierte y que reaccione. ¿Y cómo se puede estar durmiendo en esta tormenta que va a acabar con nosotros? Es decir, el judío tiene miedo del mar, tiene miedo del agua y mucho más del agua movida. Y ahí tienes a un hombre judío, muy judío, que se rechaza a predicar a los paganos y que está dentro del mar, en pleno Mediterráneo, y ahí vemos una enseñanza muy impactante, y es que en medio de ese contexto tan hostil, tan inhóspito, tan extraño, pues Jonás también ora. Y he estado pensando en ello, y creo que estaréis de acuerdo conmigo en que eso nos demuestra que el lugar no importa, si la gratitud es real, si las palabras de oración son sinceras, si nuestra necesidad de hablar con el Señor es realmente evidente, no tiene la más mínima importancia el lugar físico donde lo hagas.
Es verdad que si tienes un lugar ordenado, un lugar estable, un lugar tranquilo, un lugar íntimo, donde puedes orar al Señor habitual y diariamente, es mucho mejor para ti. No sé si habréis visto la película de, ¿cómo se llama? Cuarto de Guerra. Una mujer tiene una habitación pequeñita, un pequeño cuartito, donde solo ora, es decir, es una habitación para orar, no la tiene para nada más, y la habitación está llena de posits, llena de etiquetas, de nombres, de motivos de oración que tienen las paredes llenas. Seguramente nuestras casas en Barcelona no nos permitirían tener una habitación para orar estrictamente, pero seguro que tienes un rincón, seguro que tienes un lugar de paz y de tranquilidad. Eso no lo tenía Jonás, pero Jonás sí oró, y eso nos indica que siempre, evidentemente, será mejor tener un lugar tranquilo, un lugar estable, un lugar íntimo, pero no existiendo ese lugar, no tienes por qué dejar de orar. En Barcelona puedes orar en cualquier lugar, puedes orar en el metro, puedes orar en el bus, en casa puedes orar en la cocina mientras cocinas, puedes orar haciendo deporte mientras corres, puedes orar evidentemente en el trabajo, incluso, si me permites, voy más lejos, puedes orar hasta por tu jefe. Ya sé que eso es milagroso, pero puedes hacerlo y tu jefe también lo merece. Y puedes orar por muchos motivos de oración y por muchos lugares y en muchos contextos. Termino. Y como conclusión, os diré fácilmente lo que he pensado al principio de leer el texto de Jonás. Es muy fácil criticar a Jonás. Es muy sencillo, porque Jonás es un metepatas espiritual. Solo tienes que ver el primer capítulo. Su desobediencia es evidente, no la puedes maquillar. Su actitud de rebeldía contra la voluntad de Dios, su falta de oración en el capítulo 1 es evidente. Él rechaza el plan de Dios. Y es evidente, no lo voy a maquillar. Pero déjame que te pregunte, ¿quién de nosotros no ha desobedecido alguna vez a Dios? En palabras de Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra Jonás. ¿Quién de nosotros no ha hecho algo contrario a que Dios nos pedía? Al plan de Dios de ir hacia un sitio y nosotros hemos decidido ir en el contrario. ¿Quién no ha huido de una manera u otra, de forma física, quizás no, pero sí de forma espiritual? ¿Quién no ha huido de la presencia de Dios alguna vez? ¿Quién no ha intentado de nosotros escapar de Él? Dice el Salmo 139, David dice, ¿a dónde? Se pregunta metafórica, ¿no? Pregunta retórica, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, creyendo que ahí escapo, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si me fuere a hacer el estrado mío, mi asiento en el Seol, dice el texto, he ahí tú estás. Es decir, la omnipresencia de Dios es absoluta. Donde tú vayas, donde tú estés, donde tú te encuentres, también Dios está ahí. Por supuesto, Dios está en el templo. Por supuesto, Dios está en la congregación de los justos, pero también está en tu cocina. También está acompañándote en el metro. También está cuando corres y haces footing. De hecho, dice la palabra de Dios en palabras paulinas que cada uno de nosotros, y esto es muy impactante y se nos olvida, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mucho más impactante cada uno de vosotros como templo, más que lo que pueda ser algún día la Sagrada Familia. Sois mucho más impactantes, cada uno de nosotros, como templo espiritual de Dios. Y por donde tú vas, como templo con piernas, por ahí por donde tú andas, el Espíritu Santo está caminando contigo. Presente en tu vida y omnipresente en cualquier lugar. Cierto que habrás vivido circunstancias difíciles, imagino. No te habrá tragado un animal, a mí nunca me ha tragado un pez. Pero yo he vivido momentos en mi vida, por lo menos en 2 o 3 ocasiones, que he visto la muerte tocarla. No sé si a ti te ha pasado alguna vez o a algún familiar tuyo, pero seguro que conocerás a alguien que ha estado muy cerca de la muerte o como mínimo en circunstancias difíciles o momentos como los de Jonás, momentos de soledad, de culpabilidad, que también lo vivirá Jonás en este capítulo, e incluso el miedo a morir. Momentos difíciles los hemos tenido todos. ¿Y hemos en esos momentos sido nosotros mejores que Jonás? Yo no. Porque en esos momentos me he acordado de orar, pero no me he acordado de orar antes. Es decir, he caído en el mismo error que hoy estamos relatando de Jonás. Y eso que nosotros conocemos mucho mejor a Dios. Conocemos toda la revelación de Dios. Conocemos todo el mensaje del Antiguo
y del Nuevo Testamento. Conocemos a Jesús. Jonás no sabía nada de Jesús. Tiene una revelación muy limitada de Dios, una revelación parcial. Conoce la ley, conoce la Torá, el Antiguo Testamento, pero no conoce nada más. Nosotros conocemos a Dios mucho mejor que Jonás. ¿Oramos mucho mejor que Jonás? Cada uno lo sabéis. Pero mi respuesta es negativa. Yo no oro mucho mejor que Jonás. Más bien debo aprender con bastante humildad de los errores de Jonás en el capítulo 1 y de los aciertos de Jonás en el capítulo 2. Tengo que aprender a orar más en todo momento, en circunstancias difíciles, pero también circunstancias halagüeñas. Tengo que aprender a orar cuando ore, introduciendo en mi oración el reconocimiento de la soberanía de Dios, es decir, reconociendo que Dios es responsable de todo lo que me acontece. Tengo que orar más con fe, con arrepentimiento, pensar que aunque me pasa lo que me está pasando, yo veré tu santo templo, y orar también, como he dicho, en cualquier lugar. No esperar al culto del domingo, no esperar al banco de la iglesia, sino que yo puedo orar en cualquier lugar. Yo he conocido a creyentes que dicen, y me sorprenden y me impactan, yo oro en la iglesia. Y yo le digo, ¿cuántas veces vas a la iglesia al día? No, voy una vez a la semana. Entonces hago cálculos y digo, pues ora una vez a la semana. Está claro. Porque si solo ora en la iglesia y va al culto dominical, es que solamente una vez a la semana ora, lo cual es dramático, es preocupante. Y evidentemente espero que esta historia y este ejemplo no esté en vuestra vida espiritual. ¿En qué orar o cómo orar sin necesidad de orar en la tormenta? Hay muchos motivos de oración. Uno de ellos que os he dejado caer antes y es muy evidente es el hecho de estar vivos. Podemos orar también por nuestra vida espiritual, por el hecho de ser salvos. Además de estar vivos, encima somos salvos. Podemos orar por nuestra iglesia local, por nuestro pastor, por nuestros diáconos. Podemos orar por nuestro cónyuge, por nuestra familia, por nuestros hijos o nietos. Evidentemente podemos orar por nuestro trabajo. Si lo tenemos, ya podemos estar agradecidos. Y podemos orar por nuestra ciudad, por Barcelona y también por nuestro país. Todo ello son motivos y no es la lista exhaustiva. Seguramente tú esa lista la puedes ampliar mucho más. Hace unos días un hermano me envió un WhatsApp, seguramente vosotros también recibís muchos WhatsApps al día, y un hermano me envió un WhatsApp que se me quedó grabado a fuego y motivó, me despertó la reflexión en este capítulo 2 de Jonás. Me dijo lo siguiente, a ver si pensáis como yo. Me dijo, Daniel, oro por ti de lunes a viernes. Me despertó dos reacciones, a ver si coincidís conmigo. Una de gratitud. Qué bien, hay un hermano por ahí, quizás haya más, pero ojalá alguno también haya en pie de ayuda que lo haga. Pero hay un hermano por ahí que dice que ora por mí todos los días de lunes a viernes. Qué bendición, qué alegría, qué ilusión saber que estoy en la mente de alguien que piensa en mí y me pone delante del Señor. La segunda reacción, muy carnal, es ¿y por qué solamente de lunes a viernes? ¿Por qué no ora por mí también el sábado y el domingo? Qué carnales somos, ¿verdad? Qué exigentes, qué egoístas. Y me quedé pensativo, ¿cómo me puedo yo poner a exigirle a este hombre que ore por mí todos los días? Con 5 días más que agradecido. Bueno, pues este hermano me hizo pensar que qué bendición que podamos orar unos por otros sin tener que estar viviendo en tormenta. Este hermano no sabe qué es mi vida de lunes a viernes. Hay días de tormenta, claro que los hay, pero hay días de paz también y hay días de bendición. Y este hermano al menos, ora por mí de lunes a viernes. Y yo quiero decirte que yo también oro por las iglesias de la Unión y también incluyo evidentemente la vuestra. Sin duda este capítulo, y con esto termino, el capítulo 2 de Jonás, es un capítulo curioso, muy chocante con el primero, nada que ver, es como las dos caras de una moneda. Y también, si sigues leyendo la historia, verás que Jonás aún es capaz de volver a cometer errores, es decir, sus errores no han terminado en el capítulo 1. También en el capítulo 4 hay de nuevo una nueva confrontación con Dios al final del libro, en el cual Jonás se ofende, se disgusta, se molesta, porque finalmente Nínive es salvada. Nínive es alcanzada por la salvación y eso le disgusta porque es un judío que no quiere ver a los asirios salvados. O sea que el antropocentrismo que tiene este hombre, este etnocentrismo tan radical, se mantiene hasta el final. Pero bueno, dejaremos a Jonás por ahora y tomaremos lo bueno de su historia en el capítulo 2. Y quiero animarte, evidentemente, a que no seas devoto de Santa Bárbara, que solo se le llama cuando truena, sino que seas devoto de Jesús,
al cual puedes y debes orar en cualquier lugar y cualquier momento, todos los días. Que Dios te bendiga.